Lo que veía Spengler en Alemania es que, claro, de por sí el alemán tiene, y volvemos acá al temita de las idiosincrasias, los pueblos y las personalidades que existen, y las razas existen, y la idiosincrasia de un pueblo no solo se da por las razas, la mezcla de razas biológicas, sino por lo que han atravesado, por el lugar geográfico en el que se encuentran. Y hay un montón de variables que los hace ser lo que son, y eso existe. Aunque me digan que uno puede ser lo que uno quiere, que... No, 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 uno tiene que saber con lo que cuenta, con los recursos que le dio la vida. No, no es como que yo puedo desear ser profesora de coaching, y bueno, no, Mercedes, no, no es lo tuyo. Más o menos uno puede ponerle onda con ciertos matices en un espectro, pero tampoco hay que seamos serios. Entonces lo que veía Spengler en Alemania en esa época es que, bueno, estaba esta desviación típica del alemán de hablar, de hablar, y, y claro, se hablaba mucho en las cuestiones del alma y poco de ferrocarriles y contratos aduaneros, y amén del Tratado de Versalles y todo eso, no solo el Tratado de Versalles estaba llevando a la ruina a Alemania, sino también la socialdemocracia. Entonces él dice, bueno, tenemos que encontrar una solución, y él veía en el prusianismo la solución. Él veía en el prusianismo una solución práctica a lo que estaba pasando en Alemania. Y también es cierto que dice, un pueblo rara vez sobrevive en cuanto a espíritu una paz muy prolongada, como que los hace así, blandengues. Y yo adhiero a esa teoría al 100%. No es que estén lindas las guerras, no lo son, pero muchas veces, incluso los que no me dan la razón con esta teoría, lo hacen en otras circunstancias. Cuando me dicen los hijos del estado de bienestar, es eso. Uno se acomoda al confort, está acostumbrado, pierde cierto tipo de instinto, y así pierde lo que uno es. Porque el ser humano es un animal de presa, en rigor. No, es mentira que somos buenos, o sea, cada uno, o muchos, intentan ser buenos, pero no puedes contar con que vos solo vas a ser bueno, porque no sabes el de frente. Y eso es un error, es un vicio empático. Pensar que todos tienen buenas intenciones. Bueno, no. Y no hay nada que llame más a la guerra total que el pacifismo. Es como decir, vengan, invádenme. No, no. Las guerras son lindas no son. Como no son lindas ni las pandemias, ni las plagas, ni un montón de cosas, pero están. Y uno puede hacerlo la vista gorda, de ser como que no ocurran, y cuando ocurran es como que no sabes qué hacer. O aceptar que la vida es compleja, dura y bueno, es lo que es. No es bonita, no es... Es esto. No es como que hay que buscar siempre un eufemismo para que quede lindo. Ese es el problema. Entonces Spengler veía en el prusianismo una solución. Porque ¿qué implica el prusianismo? Esa visión que tiene que ver con una visión aristocrática de la vida en cuanto a la función en la sociedad. ¿Qué significa esto? Que libertad en orden. Digamos, cada uno tiene asignado un rol en la sociedad y debe ser cumplido y obedecido, pero no en el sentido ese materialista comunista. No, no, no. Es como que, bueno, vos estás en el ejército, no te cuestiones, estás ahí, vos estás en el clero, bueno, el papa, no te cuestiones, las jerarquías son importantes, lo que fue siempre significó siempre ser la derecha. Y que el todo es el soberano, el mandatario sirve al Estado. Que es muy bien visto, bien visto que el individuo se sacrifique tal vez de manera heroica por el todo. Es como que la voluntad individual queda supeditada a la voluntad colectiva, es como que no te hagas en el surrecto. Y, y ahí impera el rango, la etiqueta, la jerarquía. No es como las jerarquías que ha tomado la sociedad americana, que se guía por una cuestión de clase,
materialista, que eso fue escrito en Inglaterra por Marx, que tiene que ver con la prosperidad económica. ¿Qué quiero decir? Que para el estilo prusiano es como que realmente no me importa si tenés mucha plata, si vos sos teniente y yo soy capitán, yo estoy primero. Es como que los rangos para el prusianismo es lo que las etiquetas de los clubes snob son para los ingleses. Vamos de nuevo. Y en ese momento, ¿a quién veía Spengler con esperanza? Es muy raro usar esa palabra con Spengler, pero que veía con buenos ojos y que su ascenso lo motivaba a decir, bueno, se terminó todo esto de palabrería inútil y toda esta anarquía subversiva intelectual. Es Mussolini. Porque Mussolini muchas veces en ese amerindio de las redes inventan Mussolini proletario fatal emotivo que no fue tal. Lo mismo hacen con Rosas. Y no quiere decir eso que el pueblo te... Porque yo escuché, pero si el pueblo no lo odiaba, ¿pero qué tiene que ver, vos muchacho? ¿Pero qué te pensás? No, no tiene nada que ver, pero es como que acá hay que explicar todo así como para niños. No, no, no. ¿Qué significa también el prusianismo para Spengler? Esta noción estadista, que es contraria completamente a la noción partidista. Vamos de nuevo. Dice, ¿cuál es uno de los riesgos de las revoluciones? Que se encumbre el caudillo por demagogia y que por demagogia sea populista y sirva a su partido. Sabemos que no pasó eso con Mussolini y sirvió al Estado. Dice cómo se ve al verdadero caudillo y cuando vemos su comportamiento luego de la revolución, cuando se despide de los elementos insurrectos subversivos, se planta frente a los que eran ante sus pretorianos y frente a los opositores, pero más que nada con aquellos que lo acompañaron al principio y son medio insurrectos y ahora como que chao, y que está completamente solo. Y eso lo veía Mussolini, eh, que tenía toda la pasta de verdadero estadista, que yo lo comparto. Amén que tenía esta personalidad que venía al lugar de la ópera, pero él no se embriagaba por la ópera, estaba, amén de sus toques narcisistas, y él nunca se desvió ni se dejó embriagar de sí mismo, como sí ocurrió con Napoleón. Nunca pecó de esa megalomanía. Estaba siempre en control de la situación. Incluso tranquilizaba a Hitler, que era como, ay, ¿qué hago? Y Spengler dice, prusianismo significa total prioridad de la política exterior y que el impulso final del caudillo prusiano es dirigir un Estado que dirija a la vez otros estados, es decir, es imperialista, como una especie de imperio romano a la carta, que eso era lo que se quiso lograr con el fascismo, todo más cerca de lo que se quiere creer, y que la política interior significa eso, mantener unida la nación que no es la masa proletaria fatal. Que esa es la desviación que Spengler decía que era un horror, es esa cosa de asociar lo popular medio y una romantización de lo marginal, el proletario como santo, rebajar todo ese nivel y aparte con una romantización estúpida y no a la nación por entero. No, no, no. Y Mussolini no fue ese proletario fatal. Fue el hombre que Spengler, con toda esta cosa que digo, veía como el nuevo César, el resurgimiento del cesarismo. ¿Qué es lo que ocurre? Y acá volvemos de nuevo con el tema de las idiosincrasias. Él decía que todas las desviaciones, como la desviación que estaba sufriendo el pueblo alemán, era porque se adoptaban conceptos que venían de afuera y se los quería aplicar con las peculiaridades de uno, y es como que hacía mucho daño. A ver, si hay algo que se puede decir de los ingleses es que son una raza aparte,
se educaron ellos, no es lo mismo un pueblo que se educa a sí mismo en combates eternos, como fue siempre Europa, en el continente, a unos que están en la isla. De por sí son medio salvajes, son medio anárquicos, y se educaron solos, y con cierta onda como irreverente con las autoridades que están cruzando el Canal de la Mancha. Y evidentemente, decía Spengler, todas las cosas que vienen de Inglaterra, ellos con esa, incluso los que ellos tildan de pensadores, tienen una superficialidad elegante, no son profundos, no son reflexivos, ellos no, son inmunes, y todos esos lemas llegan al continente y hacen mucho daño, porque cada uno lo toma con los vicios de cada pueblo. Bueno, empecemos por Francia, que lo trataba muy desdeñosamente, y yo también. Dice, claro, ¿qué hace el inglés? Él hablaba de que sí, la Inglaterra estaba haciendo la civilización de ese momento. Bajo el poder del dinero, sí, pero era la civilización. Pero el inglés logra relacionar el poder en el individuo. Pero fíjense que no es esa cosa medio ya demasiado desviada de la soberanía del hombre, sino como, bueno, la lucha del más fuerte y del más débil, pero la consecuencia es el bien de la comunidad. Y siempre el Estado ha absorbido todo lo que no funciona en Inglaterra, no es tan free. En cambio, fíjense el francés al final no logró el poder en nadie, es pura insubordinación, es lucha de clases. Dice, en Inglaterra no hubo lucha de clases, lo cual es cierto. Y claro, Inglaterra sacaba todos estos lemas que es como las drogas que en ciertas personas son como inmunes y a los demás les pegan muy mal. Y él atribuía esto a que los ingleses se habían encumbrado a sí mismos con cierta confianza excesiva y a la vez sin demasiada profundidad de sus actos, es decir, de una manera muy psicopática. Y es cierto que incluso los diálogos, por eso generalmente me gusta la literatura inglesa, lo que ellos venden como diálogos súper snob de cultura, son más bien de agilidad mental. Es un ping-pong de sarcasmo, pero no tienen esa reflexión eterna francesa que yo no entiendo, o sea, no puedo leer ni ver películas francesas. Es como que tienen la piel menos porosa para que les pase pensamientos profundos dañinos. Y Francia no. Y dice, nosotros nos está haciendo muy mal todo esto de racionalismo en Alemania, porque ya de por sí nosotros debatimos estupideces cuando nos desviamos y estamos debatiendo estupideces en vez de hablar de las aduanas y las guerras. El proteccionismo tiene que ver con la disciplina. No te lo cuestiones, tienes que hacer lo que tienes que hacer. eh, no jodas. Si a mí me preguntan, y bueno, dadas las circunstancias en otro momento, y es como que a nosotros nos vendría bien algo de disciplina, porque también nos desviamos mucho con reflexiones. Las idiosincrasias existen, los pueblos tienen su forma de ser, nosotros cada uno es de una manera. Yo siempre recuerdo la película El último samurái, que el emperador, que está muy cerca de lo que ocurrió de verdad en Japón. Tenía buenas intenciones, pero de buenas intenciones está plagado el camino al infierno, de modernizar su estado. Entonces, ¿qué hizo? Trajo, bueno, comerciantes ingleses, eh, soldados americanos, pero, digamos, cada uno intenta sobrevivir. No es que son malos los comerciantes ingleses, ni los soldados americanos, ni los arquitectos holandeses. Cada uno está intentando sobrevivir del lado que se encuentra en la vida. En general, en política no te vas a cruzar a Teresa Calcuta. Por eso el jefe de Estado tiene que ser astuto, desconfiado de los demás, ¿no? Porque, claro, evidentemente el japonés tenía buenas intenciones, pero, y amén de estar mal aconsejado, porque uno de sus consejeros era el que estaba haciendo con sobreprecio el tema de los ferrocarriles, le suena con Inglaterra. Dice, bueno, yo quise tener un Estado fuerte,
quise lo mejor para mi país y miren, ahora tenemos ferrocarriles ingleses, hasta tuve un ejército extranjero, porque había exterminado a los samuráis que habían sido sus antiguos consejeros. ¿Y qué gané? Al final no podemos olvidarnos de quiénes somos. Y sí, uno es lo que es. Y tiene que entender que uno siendo lo que es, no, tal vez no funciona lo que vos leíste en un libro de otro país para vos. No, tal vez no funciona, probablemente no funciona, y más si no te haces respetar, si te estás consolidando, los demás tienen más experiencia. Y volvés a abrir las puertas y es como que dejaste entrar el zorro al gallinero. Además que hay que algunas cosas que incluso siendo de lo que se dice moralmente una desventaja, favorecieron a los ingleses. Son muy racistas. Muy, yo, incluso habiendo nacido yo así, pelirroja, re pálida, eh, s- y aparte que es una raza genéticamente muy fuerte, esa raza de piratas sin dientes, soy la única de mi camada, incluso mis tíos y mis primos, que salí con ojos oscuros como mi abuelo. Casi todos nosotros tienen ojos celestes y era como, ay, tiene ojos oscuros y siempre era alabar los ojos de los demás, de mis demás primos. Yo era como que estaba medio complejada en esa época, entonces salía a mi modo combativo de decir, ¿qué? ¿Mis ojos no te gustan? Bueno, hasta que un día mi abuelo Taita dijo, los de Mercedes son los más lindos, pero esa cosa racista, incluso fue una ventaja para ellos, porque ellos no se mezclan. Ellos, es muy raro que dejen entrar a un ejército de bárbaros para luchar contra uno de los suyos. Pero ellos no se mezclan. Sería muy raro que dejaran entrar extranjeros para matar a uno de los suyos. Y dice, no, ahora qué onda, dice el japonés. Tenemos ropa occidental, pero no podemos olvidarnos de dónde venimos. Y sí, hay cosas que si las forzás no funcionan. Puede ser que los samuráis hubieran quedado medio obsoletos, pero por eso vas a dejar que entren mercenarios americanos y los maten. Los anglosajones no harían eso con uno de los suyos. De nuevo, el tipo tenía buenas intenciones, pero todos intentamos sobrevivir en este mundo cruel. Hay que hacerse respetar y saber con los recursos que uno lidia, con los recursos que tiene. Y a partir de eso, saber que sí, cada pueblo es diferente, y por más que suene lindo en un librito, acá generalmente de Francia, tal vez no va con lo que uno es. Un ejemplo práctico, maquillaje. Sí, está bien. Queda muy lindo en esta cara. ¿Te sirve a vos? ¿Te queda lindo a vos? No, la verdad es que te puede gustar ese maquillaje, pero tenés que hacerlo que te quede, que te resalte a vos. ¿Qué me importa el otro? Y parece un consejo frívolo, pero es así de simple. Realmente algo de disciplina acá no nos vendría mal. Y el utilitarismo sí, inglés medio frío tampoco. Es como, me cansaron de los libritos. Hagamos cosas prácticas. Esa emotividad con la gente que uno hace negocios es como, es necesario, chicos. Ustedes se abrazan con la gente que compran cosas en Marketplace, pero ¿qué les pasa? No, no, tenés que fijarte que no te estafen, que cumplan su parte del trato y no es que, a ver, uno les debe algo a los demás porque no sé. No, no, te tenés que hacer respetar. Y Spengler tenía la esperanza de que surgiera el cesarismo y que dice las dificultades que vendrán se resolverán no con reflexiones ni pensadores de todos esos que pensaron que iban a cambiar el mundo y murieron sin huella, sino con las armas. Porque al fin y al cabo, ni siquiera la diplomacia sirve sin un ejército que esté detrás. Hay una frase muy coloquial, pero que es cierto. Desde que se inventó la pólvora no hay más valientes.
a veces las cosas son más burdas y menos We poéticas stand de on lo que te dicen los opposing libros sides. franceses. Let's go to war.